Quiero que estudiemos un poco sobre la importancia del descanso. El descanso es un tema que vemos desde el inicio de la Biblia hasta el final de la Biblia. En Génesis 2 aparece por primera vez la palabra descanso, como lo vamos a ver. Y en Apocalipsis 14 también nos muestra que la entrada en la gloria, y en Apocalipsis 21 y 22 es centrada en el descanso, pero Apocalipsis 14:13 es interesante porque dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque descansarán de sus obras, pero sus obras van con ellos. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte. El Sermón del Monte inicia con esa invitación de Jesús a la felicidad a través de las bienaventuranzas. Jesús inicia su sermón con un llamado a la felicidad a través de lo que conocemos como bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas eran términos que los sabios usaban para invitar a sus oyentes a esa vida floreciente, a esa vida feliz, a esa vida satisfactoria y significativa, y lo hacían a través de palabras de sabiduría que invitaban a una acción sabia que iba a llevar a la felicidad. La sabiduría está conectada con el temor a Jehová, y por eso vemos que cada vez que se usa el término bienaventurado, vamos a ver esa conexión con una imitación a Dios, al carácter de Dios a través de la obediencia a la ley. Un pasaje clave en esta idea es el Salmo 112:1, que dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces vemos que hay una invitación, hay una felicitación al hombre que está buscando la sabiduría, que inicia en el temor a Jehová y que se está deleitando en sus mandamientos, porque ese deleite en la ley de Jehová le va a llevar a obedecer a Dios, y esa obediencia a Dios le va a llevar a una vida floreciente, satisfactoria, significativa. También el libro de los Salmos empieza con el Salmo 1 y también inicia con esa invitación a la felicidad que se encuentra en descansar en la ley de Dios. Pero algo interesante cuando nosotros vemos la ley de Dios es que dentro de la ley de Dios hemos ya visto que Jesús menciona varios de los mandamientos: el no matarás, el no cometerás adulterio. Menciona también el tema de amar al prójimo, que son mandamientos centrales, pero hay un mandamiento dentro de esos 10, dentro de esa ley de Dios, que es una invitación al descanso. Pero también ese mandamiento, cuando se fundamenta, es una imitación a una acción de Dios. Es el tema del día de reposo, del cual no vamos a enfocarnos en la enseñanza esta noche en el día de reposo, sino en el reposo o en el descanso como un tema general en la escritura, como un tema importante en la escritura. Vemos que los primeros salmos mencionan también el tema del descanso y específicamente un buen dormir. El Salmo 1 nos habla de la importancia del aprender de la ley, el Salmo 2 nos habla de la importancia de confiar en el Mesías, pero tanto el Salmo 3 como el Salmo 4 mencionan este tema del sueño, del descanso, y el Salmo 3 se conoce como la oración de la mañana, porque el salmista está despertando de su sueño, y al despertar de su sueño, lo primero que él dice es: me acosté y dormí, como quien dice, dormí bien y ahora despierto habiendo descansado, porque sé que el Señor me sostiene. Entonces vemos que como el meditar en la ley, el confiar en el Mesías, le lleva a un buen descanso y le lleva a despertar habiendo reposado, no solamente en su cuerpo físico, sino también en el hecho, principalmente en el hecho de que el Señor le sostiene. El Salmo 4, pero lo interesante es que tanto el Salmo 3 como el Salmo 4 presentan una oposición de los enemigos, pero ambos conectan de la oposición, pasan a la oración, y de la oración vemos que hay una conexión con un buen descanso. El Salmo 4 es una oración en la tarde, quizá en la noche, a punto de dormir, y aunque sí hay enemistad, el salmista declara por medio de la fe en Dios que en paz se va a acostar y también va a dormir en paz, va a tener un buen sueño. ¿Por qué? Porque está convencido de que el Señor le da seguridad, le hace vivir seguro. Ahora, algo muy interesante es que
estuvimos estudiando al inicio del Sermón del Monte que las bienaventuranzas es la respuesta de Jesús a esa búsqueda de felicidad del mundo grecorromano, pero al mismo tiempo a la búsqueda del shalom del judaísmo del segundo templo. Y la búsqueda del shalom, vemos que es la búsqueda de esas bendiciones que están prometidas para los que obedecen la ley, y por eso ese interés en los fariseos en guardar la ley que Jesús muestra que lo malo, el interés, la intención es buena, lo malo es que al ver que la ley es imposible de guardarla, están reacomodando para poder guardarla, y Jesús muestra que no, que realmente, como vimos la semana pasada, que realmente lo que debemos de buscar es relacionarnos más con el Padre y no tanto enfocarnos más en nuestro esfuerzo para poder realmente llegar a vivir, a ser santos como Dios nos demanda, a ser perfectos como nuestro Padre lo es, pero a través de una relación, no a través de un esfuerzo propio, ni de una malinterpretación de la ley, ni de una rebaja de las demandas de la ley. Pero cuando vemos la intención de Dios para su pueblo, Levítico 26 y Deuteronomio 28 son dos capítulos sumamente importantes en la ley porque contienen las bendiciones si obedecemos y las maldiciones si desobedecemos, pero en Levítico 26:6, en la parte de bendiciones, si obedecemos, una de las promesas que Dios había dado era: daré paz en la tierra para que duerman sin que nadie los atemoriza. O sea, el deseo de Dios para su pueblo es un buen dormir, un sueño que no esté acompañado de ansiedad, de trastornos, de temores, de preocupaciones que son de alguna manera ramas del temor. El Señor quiere darnos un sueño en paz, en reposo, con un descanso profundo. De hecho, la bendición que Dios mandó a los sacerdotes a dar sobre el pueblo incluía el deseo de darle shalom a su pueblo. En Números 6:26, al terminar esa bendición, los sacerdotes iban a decir sobre el pueblo: el Señor alce o levante sobre ti su rostro y te dé shalom. Ese shalom es más que paz, incluye bienestar, incluye florecimiento, incluye bienaventuranza. Es esa búsqueda del pueblo que viene de parte de Dios, porque la intención de Dios es dar shalom a su pueblo. Entonces, vemos cómo también en Job 11, del 17 al 19, aquí, aunque no está hablando Job, sino está hablando de alguna manera, nos muestra la sabiduría un poco, aunque ellos cometieron algunos errores en algunas de las cosas que dijeron. Aquí uno de los amigos de Job está hablando desde la sabiduría que ha aprendido, ¿verdad? De la relación con Dios en un tiempo antes de que se diera la ley de Moisés. Y él le dice como que el deseo de Dios para ti es que tu vida será más radiante que el mediodía, hasta la oscuridad será como la mañana. Entonces confiarás, tema de fe, porque hay esperanza. Fe, esperanza, mirarás alrededor y te acostarás seguro, descansarás y nadie te atemorizará y muchos buscarán tu favor. Lo que quiero resaltar es que en la mentalidad judía, en la mentalidad israelita, hebrea, en la mentalidad del pueblo que conocía al Señor, ellos tenían claro de que una vida bendecida por Dios, una vida floreciente, una vida bienaventurada, incluía el poderse ir a dormir seguro y el poder tener un sueño reparador, un buen descanso, ausente de temores, ansiedades, preocupaciones. También se menciona el buen descanso como un resultado de la sabiduría. El libro de Proverbios es un libro que invita a la sabiduría. Uno de los autores es Salomón, pero no todos los dichos son de Salomón. También hay otros dichos de otros sabios, pero en los primeros capítulos sí es Salomón el que está hablando, y luego desde que el capítulo 1 muestra que el objetivo del libro es enseñar sabiduría, en el capítulo 3 hace nuevamente ese llamado y le dice: hijo mío, no se aparten estas cosas. ¿Qué cosas? Si vamos al contexto, en el verso 19 se refiere a la sabiduría y a la inteligencia. Y le dice: no se aparten la sabiduría y la inteligencia de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción.
¿Por qué? Porque ellas serán vida para tu alma, adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino y tu pie no tropezará. No tenemos que olvidarnos que esa sabiduría que él está predicando es la que se fundamenta o la que se inicia en el temor a Jehová, en el reconocimiento de Dios. Pero vean el verso 24. Si no se apartan de ti la sabiduría y la inteligencia, cuando te acuestes, no tendrás temor. Y vuelve a repetir, sí, te acostarás y será dulce tu sueño. Una de las cosas que tenemos que recordar es que en el Sermón del Monte Jesús se está presentando como un sabio. Lo que cuando él empieza con las palabras bienaventurado, lo que viene a la mente de los oyentes es, él se está presentando como el predicador de proverbios. Él está mostrándonos el camino a esa vida sabia, a esa vida floreciente, que incluye que cuando nos acostemos no tendremos temor y que cuando nos acostemos nuestro sueño será dulce, será reparador. No temerás el pavor repentino, 25, ni el ataque de los impíos cuando venga. ¿Por qué? Porque el Señor será tu confianza. Confianza y fe son palabras equivalentes en el lenguaje teológico. Y hay una clara relación, como vamos a seguir viendo, entre el buen descanso, la confianza en Dios, las bienaventuranzas, la sabiduría. O sea, son todas cosas conectadas. Es esa invitación de Dios a confiar en Él, es la misma invitación de Dios a florecer, es la misma invitación de Dios a ser pobres en espíritu, a ser mansos y humildes, a ser misericordiosos, a imitarle, a seguirle, a tener ese compromiso con la justicia, con su nombre, con la paz. Entonces el Señor tu Dios será tu confianza y Él guardará tu pie de ser apresado. Entonces vemos que el anhelo del corazón de Dios dentro de darnos una vida floreciente también es concedernos un buen descanso. Ahora, ¿por qué? Porque hay una necesidad en nuestra alma de descanso. Así como nuestro cuerpo necesita alimento, nuestro espíritu tiene hambre y sed de justicia, nuestra alma necesita descanso. Job lo muestra, ¿verdad? En medio de la prueba, él dice, no tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. En el verso anterior él decía, lo que temí, eso me sobrevino. Entonces vemos que hay un ataque, hay una influencia del enemigo. El enemigo no solamente busca hacernos caer en pecado, el enemigo también busca afanarnos, también busca preocuparnos, también busca atemorizarnos y no solamente busca robarnos la santidad, la perfección, sino también busca robarnos el descanso. Aquí sabemos que es un ataque del enemigo, aún con permiso de Dios, pero es el enemigo el que le ha venido a quitar a Job su descanso, un descanso que Dios le va a devolver a Job al doble. Salmo 55, 6, el salmista también en medio de ser oprimido por el enemigo dice, ¿quién me diera más alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. O sea, hay una necesidad en su alma de encontrar reposo. Lamentaciones 5:5, el profeta Jeremías, acabando de vivir la destrucción de Jerusalén y de la ciudad y de ver la mayoría del pueblo ser llevado cautivo por los babilonios, dice, sobre nuestros cuellos están nuestros perseguidores, no hay descanso para nosotros, estamos agotados. Hay una queja, hay una expresión de la necesidad de descanso para su alma. Vemos lo mismo cuando Moisés y Aarón llegan ante el faraón y le dicen, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, para que me adore en el desierto. Entonces faraón les dice, no, el pueblo es mucho. ¿Y ustedes quieren que ellos dejen de trabajar? No, ellos no pueden descansar. Y sabemos que Faraón representa al enemigo que no quiere darle descanso a nuestra alma, que quiere mantenernos esclavos al pecado, al sistema de productividad, al capitalismo, a la generación de recursos para supuestamente ofrecernos una falsa identidad en lo que hacemos, en lo que producimos, pero vemos claramente que es contrario al deseo de Dios. El deseo de Dios es darnos descanso, el deseo de Dios es darnos una vida floreciente con un buen descanso y el enemigo no quiere que el pueblo cese, descanse, pare de trabajar.
Entonces, eso es claro. Ahora vamos a ver un poco de cómo vemos de manera generar el descanso en la Escritura. Podríamos decir como una, digamos, un resumen, que el tema del descanso se fundamenta en la creación, se ordena en Deuteronomio como un mandamiento, se realiza en Jesús como salvación y se consuma en Apocalipsis. No nos vamos a enfocar en lo de en la consumación del descanso, porque ya lo mencioné al inicio. Entonces vamos a explicar un poquito cómo el inicio de las primeras menciones, los mandamientos, qué significa eso para nosotros y cómo Jesús nos trae descanso. Lo primero es la primera mención del reposo. En Génesis 2, del 1 al 3 leemos: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Dios no dejó de trabajar. Cristo dice en un pasaje: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero él cesó, descansó de la obra de creación. Dios siguió en su séptimo día sosteniendo al mundo, relacionándose con su creación, respondiendo oraciones, salvando, redimiendo. O sea, él sigue obrando, pero él ya no siguió creando el mundo que estaba creando. Él creó el universo tal cual en 6 días y reposó precisamente de su obra creadora. No dejó de ser, él no fue porque se cansara, sino porque él determinó en su plan que iba a crear durante 6 días y en el séptimo iba a reposar. Ahora, Roberts aquí dice: el reposo es la meta de la creación. Este pasaje nos muestra que en el séptimo día Dios decide descansar. ¿Para qué? Para empezar a relacionarse con su creación. Él empieza a hablar con Adán en el séptimo día. Él empieza a relacionarse con Adán en el séptimo día. Adán empieza a disfrutar del reposo de Dios en el séptimo día. Entonces, para Dios el séptimo día empezó desde que él terminó de creación, y Dios sigue eternamente estando en ese séptimo día, donde él está disfrutando de su creación, donde él está contemplando que todo lo que crió fue hecho bueno, y donde él está llevando a su creación a ese reposo en el cual él ya está, que estaba en el huerto del Edén, se pierde con la caída y será restaurado en la nueva creación. Por eso dice Roberts que el reposo es la meta de la creación. Dios terminó su creación y en el séptimo día cesó de crear, no de ser, no de intervenir, no de relacionarse, sino que empezó a relacionarse con los humanos ese día para compartir con ellos su descanso y disfrute de su creación perfecta. Lo interesante del descanso es que está unido al tema del disfrute, al tema del placer en lo que Dios ha hecho. El séptimo día es una imagen de Dios en una relación inquebrantable con el hombre, y del hombre disfrutando el refrigerio y el gozo que se hallan en la presencia de Dios. A diferencia de nosotros, Adán inicia su vida en el séptimo día, y Adán está disfrutando del séptimo día cuando está disfrutando de la presencia de Dios, del refrigerio de Dios, del paraíso de Dios, del gozo que se halla en la presencia de Dios, donde todo le es suplido. Por la desobediencia, que también es la falta de fe, que también es incredulidad, él pierde el séptimo día. Y Dios lo vuelve a instituir en los mandamientos y lo completa en Jesús. Pero inicialmente el hombre inicia en el séptimo día de Dios. Vemos que Dios tomó una decisión intencional de desistir de su obra creadora para elegir intervenir en relacionarse con su creación, en especial con el ser humano.
Utley escribe, muy temprano Dios establece un día especial y regular para él mismo y la humanidad para tener comunión. La comunión entre Dios y la humanidad es central al propósito de la creación. Dios después va a establecer este día para que el hombre se dedique a tener comunión con él, entre ellos y con la creación. Pero hay un propósito central de comunión en este día. El descanso de Yahvé no es solo para el beneficio de Yahvé, sino al contrario, para el beneficio de su amada creación. En realidad es únicamente para el beneficio de su amada creación, porque Dios no necesita descansar, porque Él no se cansa, pero su creación sí necesita descansar. Luego viene el mandamiento. Vemos primero el precedente, Dios descansando y dando una imagen, dando una enseñanza, pero luego viene estableciendo como una orden el séptimo día para descansar. En Éxodo 20, del 8 al 11, leemos, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el séptimo día y lo santificó. Hay dos cosas que importantes aquí. Acuérdate, debe ser un recordatorio. ¿De qué? De que Dios hizo todo lo que existe y aún en nosotros, y luego decidió tener comunión con nosotros. El día de reposo debía ser para el pueblo de Israel, y en figura debemos entenderlo nosotros como un recordatorio de nuestro diseño, de que fuimos creados para tener comunión con Dios. Hay varias maneras en que podemos definir el propósito por el cual fuimos creados, pero uno de ellos es conocer a Dios. Otro de ellos es darlo a conocer, otro de ellos es llegar a ser como su hijo, pero también están íntimamente conectados, porque en la medida que lo conocemos, dice 2 Corintios 3:18, somos transformados a su imagen. Entonces vemos cómo está relacionado el conocerlo con el ser transformados a su imagen y con el darlo a conocer, porque al ser más como él, también lo manifestamos. Ese es el objetivo del evangelio, y eso es también está conectado con el reposo, con el descanso, que en algún momento fue un día y que hoy, aunque es recomendable un día, es más allá, trasciende el hecho de solamente un día, como lo vamos a ver. Hay dos razones por las que se dan cuando se da el mandamiento del día de reposo. La primera es ese recordatorio que Dios nos creó para tener comunión con Él en Éxodo, pero en Deuteronomio da otra razón. Y la razón que da es la salvación. Deuteronomio 5:12 al 15 dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, etcétera, etcétera, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Acuérdate, verso 15, que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. No solamente nos recuerda que fuimos creados para tener comunión con Él, sino nos recuerda que no existimos para el trabajo. Nos recuerda que fuimos liberados de la esclavitud al mundo, de la esclavitud al pecado, de la esclavitud al sistema. Entonces el día de reposo nos recuerda por qué fuimos creados y nos recuerda que fuimos liberados, que fuimos redimidos. Hay un doble recordatorio. Nos recuerda de quién somos, de Dios, y nos recuerda quiénes somos. Hijos de Dios, hijos e hijas libertados y redimidos por Dios. Entonces nos recuerda de quién somos y nos recuerda qué somos. Eso es importantísimo. Y el descanso, en algún momento, lo que quiero transmitir es que el ir a acostarnos nos debería de recordar también a quién pertenecemos y
la libertad que tenemos en él, la adopción que tenemos en él. Ruth comenta, descansar nos restaura nuestra humanidad y a la soberanía de Dios. Debemos descansar porque Dios descansa. Al observar el Sabbat, recordamos la realidad de que somos sus hijos amados. Y yo le cambiaría aquí, al descansar simplemente, recordamos la realidad de que somos sus hijos amados. Habiendo sido comprados por Dios, ya no pertenecemos a los dioses del comercio inagotable, de la producción ansiosa, ni del capitalismo deshumanizador. En Cristo hemos sido bendecidos por el Padre con abundancia, libertad, justicia y también descanso. Una de las bendiciones de Dios para nosotros, de las cuales nos tenemos que apropiar por la fe, tanto como nos necesitamos apropiar de la justificación y de la liberación y de las riquezas de su gracia, es también el descanso. Quiero que veamos algunas de las cosas que nos muestra el día de reposo. Número uno, el día de reposo y nuestra relación con nosotros mismos. Ya dijimos, nos regresa a nuestra humanidad. Jesús enseñó en Marcos 2:27 que el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Es decir, el hombre no se tiene que esclavizar al día de reposo. El día de reposo tiene que darle descanso, tiene que proveerle disfrute, tiene que servirle al hombre. Las leyes no fueron puestas para esclavizarnos, fueron puestas para ayudarnos, para bendecirnos. Los mandamientos de Dios, las bienaventuranzas, el llamado al reposo fueron elementos de Dios dados para nuestro beneficio, no para cargarnos. Nuestra identidad y valor ya no se define porque tanto producimos. En el dejar de trabajar, experimentamos el valor de simplemente ser. Creamos el espacio para participar de la bendición en donde simplemente somos quienes somos. Cada vez que nos vamos a acostar y cada vez que dejamos de trabajar, sea sábado, sea domingo, o sea un día entre semana, si alguien trabaja sábados y domingos. En un sentido, el descanso vuelve a liberar al ser humano de la esclavitud de nuevo. Nos libera de las internas presiones que demandan que todo esté terminado. Hermanos, vivimos en una sociedad donde nos dice, tienes que terminar eso, no puedes irte a acostar sin esto y lo otro. Y no, tenemos que saber que esas son intentos del enemigo y del mundo para esclavizarnos. Y Dios vino para liberarnos aún de ese nivel de esclavitud que a veces no pensamos que es pecaminoso, pero sí lo es, como vamos a ver en el contexto. También, no voy a volver a leer este pasaje que ya lo leí, pero también el día de reposo también nos habla de nuestra relación con la comunidad y vemos de que la orden no era solo descansar el pueblo de Israel, sino que aún sus hijos, sus siervas y sus animales debían descansar. Entonces vemos cómo el día de reposo fomentaba y profundizaba no solamente la relación con Dios, sino también las conexiones con el resto de los seres humanos. El día de reposo era un llamado a estructuras de descanso, no solo a nivel individual, sino a nivel social. Gracias a Dios, esa influencia del cristianismo en nuestro mundo occidental nos da casi a todos nosotros vivir en países donde el Código de Trabajo establece al menos un día de descanso obligatorio a la semana. Entonces, eso es una bendición que nace de la influencia del cristianismo en el mundo occidental. También vemos cómo la influencia con nuestra comunidad no es solamente tener relaciones, sino que hay una demanda. Una de las cosas que Jesús viene a atacar en el Sermón del Monte y en todo su ministerio, es que él recuerda, se une a las palabras de los profetas, como lo hemos dicho. Y una de las cosas que el profeta Isaías saca a luz de una de las malas cosas que habían pasado con el día de reposo, es que era un día donde, dice la Biblia, no es para que inclinen su cabeza como junco, se había convertido en inclinar sus cabezas, pero no sus corazones. Jesús viene y él revoluciona el día de reposo. Y él cumple la intención de Dios. ¿Por qué? Porque la intención de Dios para el día de reposo no era no hacer nada, sino era no buscar generar dinero. Entonces, viene Isaías y dice, no es el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿Por qué? Porque ellos dejaban de trabajar ellos, pero estaban poniendo a trabajar a sus trabajadores. Y él dice,
No es para que compartas tu pan con el ambiente, lo recibas en casa a los pobres sin hogar, cuando veas al desnudo lo cubres y no te escondas de sus semejantes. Entonces, Dios a través del profeta Isaías muestra que la intención del día de reposo no solamente era adorar a Dios, sino también servir a otros, compartir con otros, ayudar a otros. Y eso fue como Jesús vivió el día de reposo. Por eso Jesús se opuso a seguir el día de reposo con el montón de reglas que no estaban en la ley y que ellos le habían agregado, y lo decide vivir como los profetas enseñan que se debía de vivir, sanando, libertando y sirviendo a otros. Y eso es también el llamado, y el llamado a descansar no solamente es un llamado a dormir, sino también es un llamado a ayudar, es un llamado a confiar en Dios ayudando a otros. Pero también de manera interesante, el día de reposo hablaba de la relación con la creación. En Levítico 25, Dios le manda al pueblo que cuando entren a la tierra debería de guardar reposo por cada 7 años. 6 años deberían de sembrar y 6 años podían cosechar, pero el 7º año debían de darle completo descanso a la tierra y no sembrar ni cosechar cada 7 años. Vemos cómo Dios en su bondad establece un ritmo de descanso para la humanidad como corona de la creación, pero extiende esa bendición a la sociedad en general, pero aún a los animales y aún a la tierra. ¿Por qué? Porque aún la creación de Dios merece dignidad y respeto, necesita recobrarse, recuperarse. En la historia de Israel vemos también un disfrute temporal del reposo. Es interesante porque el término reposo se refiere a un día en específico, pero también se refiere a un lugar y también se refiere a un estado. Vamos a verlo en ese tema y tenemos que tener en mente esas 3 cosas. No entrarán en mi reposo, era no entrar en la tierra prometida, les daré reposo, era les daré victoria sobre sus enemigos, les daré ausencia de batallas y paz, y también estaba el día. Pero cuando ya lo vemos como tema de enemigos, vemos que mientras hubo buen liderazgo y obediencia a Dios, el pueblo tuvo reposo. Por ejemplo, en Josué se dice que tomó Josué toda la tierra, según lo que Dios había dicho por medio de Moisés, la dio por heredad, la repartió en las tribus y la tierra descansó de la guerra. Hubo reposo para el pueblo y para la tierra. Josué 21:44 también dice, y el Señor les dio reposo alrededor conforme todo lo que había jurado. Dios les promete llevarlos a la tierra prometida, darlos reposo. Josué lo lleva y sí, ninguno de sus enemigos, dice, pudo hacerles frente. Las guerras se acabaron. Eso era el reposo. Eso incluye el reposo. Se acaban las guerras, se acaban los temores, se acaban las ansiedades, se acaban las preocupaciones, se acaban las amenazas. Eso es parte de lo que incluye el reposo. Luego, y vemos en Josué 23, dice lo mismo, después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos. Pero ¿qué pasaba? Que se acababa la obediencia, entonces se acababa el reposo. Cesaba la fe, entonces cesaba también el reposo. Vemos también, y entonces tenían que clamar a Dios, Dios les levantaba libertadores y habían otra vez temporadas pequeñas de reposo. Se parece un poco a nuestra vida, ¿verdad? Hay etapas de descanso, hay etapas de guerra porque otra vez desobedecemos. Pero, por ejemplo, en el juzgado de Otoniel, dice que después de que él venció a los enemigos, la tierra tuvo reposo por 40 años o descanso por 40 años. Luego hay otro juez llamado Ehud, que libera al pueblo del ataque de Moab y otra vez reposa la tierra por 80 años. Luego con Débora y Barak, Dios les da otra victoria y la tierra reposó durante 40 años. Y en los días de Gedeón, Dios le da victoria sobre los madianitas y la tierra reposó 40 años. Vemos interesante como 40, 80, 40, 40, como equivalente a los tiempos de prueba, de reposo, y solo hay un 80, que es el doble, porque quizá ahí hubo más obediencia. Vemos también que David logra ese reposo y Salomón, cuando él recibe el reino, dice, bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel conforme a lo que prometió. ¿Por qué? Porque se acabaron las guerras. Es casi la misma idea de Jueces. David dice, el Señor Dios ha dado reposo a su pueblo y habita en Jerusalén para siempre. Uno de los conceptos importantes es que el reposo se conecta con la presencia de Dios, como lo vamos a ver. También lo vemos en 2 de Crónicas 15:15, dice, Jehová les dio paz
por todas partes. Esa palabra Noa es paz, también reposo, y en el tiempo de Josafat Dios le dio paz por todas partes. Sin embargo, esa experiencia de reposo fue siempre temporal, nunca fue eterna. También hubo pérdida del reposo. Cuando cada vez que había desobediencia, cada vez que Dios dejaba de ser el centro, cada vez que se caía en idolatría, lo vive Salomón y dice, ni aún de noche descansa su corazón. ¿El corazón de quién? Del hombre que camina en vanidad. Cuando Salomón habla del rico, dice la altura, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero la altura del rico no le permite dormir. El que está pensando en las riquezas no tiene un buen dormir. También al pueblo de Israel, el Señor les dice, los llama al arrepentimiento, los llama a la fe, les dice, párense en los caminos, pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Que es el camino de la fe, anden por él y hallarán descanso para sus almas. Dios mostrándoles que quiere darles descanso, pero ellos dijeron, no queremos la fe, queremos alianzas con otras naciones. Entonces ellos rechazan el reposo de Dios y a veces nosotros también lo hacemos. Isaías 30 también vemos lo mismo. Dios les dice en arrepentimiento, fe y arrepentimiento son las dos caras de la misma moneda. Entonces, siempre que hay arrepentimiento hay fe y viceversa. En arrepentimiento podríamos agregarle en arrepentimiento y en fe y en el reposo que viene de la fe serán salvos. En quietud y en confianza estará su poder. Pero ¿cuál es la respuesta de Israel? No queremos creerte, no queremos reposar, no queremos descansar, preferimos trabajar. No quisieron, dijeron no. Nosotros vamos a hacer lo que el trabajo, vamos a ir a caballo, vamos a cabalgar y no hubo reposo, perdieron el reposo. Dios les había dicho, aquí hay reposo, den reposo al cansado. Dios les había dicho, aquí hay descanso, crean en mí, pero no quisieron oír, no quisieron creer. El oír trae fe, pero al no querer oír, no hay fe. Salmo 95:10 dice también, por 40 años me repugnó aquella generación. ¿Por qué? Porque desviaron su corazón, no conocen mi camino, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios quería darle reposo, pero su incredulidad hizo que Dios jurara no darle reposo. Y en Hebreos 3:19 vemos también que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Está citando, obviamente explicando este pasaje de Salmo 95, que habla de todo lo que pasó, aunque se refiere solamente a una generación, a un tiempo en específico, en realidad se podría aplicar a todas las ocasiones en las que Israel perdió su reposo, en todos los tiempos de los jueces, de los reyes, etcétera, y del mismo exilio. Cada vez que ellos endurecieron su corazón, perdieron el reposo de Dios. Pero viene Jesús y Jesús nuevamente nos recuerda que Dios quiere darnos descanso. Y lo mismo, vengan a mí, hace el llamado. Un llamado también, que así como Israel, de Israel se dice no quisieron, del pueblo que oyó a Jesús podemos decir no quisieron. Y ojalá no se diga de nosotros, no quisieron. ¿Por qué? Porque Jesús nos hace el llamado, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. ¿Qué nos está recordando aquí? Las bienaventuranzas. Bienaventurados los humildes, los mansos. Y entonces se encontrarán descanso para el alma. Déjenme enseñarles, oigan mi sermón del monte. Porque ahí está la clave del reposo, de la vida floreciente, de la vida satisfactoria y significativa. Que mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. La fe. Pero está en nosotros el escuchar. Hebreos dice también, hay un descanso para nosotros. Dios fija un día, hoy. ¿Cuándo es hoy? Hoy es todos los días. Diciendo por medio de David después de mucho tiempo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría dado otro día después de ese. O sea, el pueblo de Israel nunca tuvo el reposo que Dios quiso dar, sino que lo tuvieron de manera pasajera, temporal y lo perdían. Pero queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. ¿Y cómo se define? Que el que ha entrado en sus reposas ha reposado en sus obras como Dios reposó de las suyas.
Algunos interpretan aquí que el reposar de las obras es dejar de esforzarnos por alcanzar una salvación que ya Cristo nos dio. Es entender la gracia, es aceptar la gracia, es creer en su gracia. Eso es reposar de las obras. No quiere decir ya no hacer nada, porque de alguna manera es obrar en reposo. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces, hay un llamado de Jesús a las bienaventuranzas y hay un llamado del autor a los hebreos a esforzarnos por entrar en el reposo. Y eso lo tengo en la otra diapositiva. Jesús hace el llamado a esforzarnos por alcanzar esa mayor justicia. Él dice, ve y reconcíliate con tu hermano. Él dice, trata duro con el pecado, córtalo, como tu ojo, como tu mano. Sé fiel en el matrimonio, no te divorcies por cualquier cosa, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Un llamado a la veracidad. El que te pida, dale, ten misericordia. Amen a vuestros enemigos, oren por ellos. El autor de los Hebreos, igual que Jesús, nos está invitando, pero la invitación está conectada, dicha de manera diferente. Esfuércense por entrar en el reposo. Hermanos, entender la gracia es también entender el llamado de Jesús a esforzarnos por todo esto, por imitarle en la paz, en la misericordia, en el amor y también en el descanso. Hebreos 4:2 dice, porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas tanto como a ellos. Dios tiene un reposo para nosotros. Pero si no acompañamos esa palabra de fe, no nos va a aprovechar. Ni el sermón del monte, ni el tema del descanso. Ambos temas necesitamos acompañarlos de fe. Para el pueblo de Israel, la promesa de reposo en todo el Antiguo Testamento incluye 5 aspectos. Número 1 es el dejar de trabajar cada 7 días, el día de reposo. Número 2, entrar en el reposo era entrar en la tierra prometida. Número 3, tener reposo era dejar de luchar contra los enemigos. Número 4, entrar en el reposo era adorar a Dios en el santuario designado por él. En lugar de mi reposo, le dice Dios al templo. Pero lo más importante era experimentar la presencia de Dios. En Éxodo 33:14 dice, mi presencia irá contigo y yo te daré reposo. ¿Dónde? ¿Cómo iba a venir el reposo? Al sentir su presencia. Esto está sumamente conectado. El pasaje clave donde sacamos esto es este pasaje, Deuteronomio 12, el 9 y el 12 dice, porque todavía no han llegado al lugar. El reposo es un lugar y a la heredad. El reposo es el lugar de la heredad. Cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra, y él es de descanso de todos sus enemigos, también es un estado de victoria para que habiten seguros. Entonces sucederá al lugar que el Señor su Dios escoja para dar morada por su nombre. Entonces también tiene que ver con el santuario. Allí traerán lo que yo les mando, holocaustos, sacrificios, diezmos, lo más selecto de sus ofrendas, y se alegrarán en la presencia del Señor su Dios. Entonces era el día, era el lugar, era la victoria sobre los enemigos, era el santuario y era el poder tener disfrute de la presencia de Dios, en comunión con él y en comunión con la misma comunidad, con los hijos, las hijas, los siervos, el levita y todos, y con la misma creación de Dios. Y es la idea que se repite. David dice, el Señor Dios de Israel ha dado reposo a su pueblo y él habita. Vemos cómo la habitación de Dios se relaciona con el reposo. En el Salmo 95, que es el Salmo que habla que no entrarán en su reposo, es una invitación a la presencia de Dios. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Adoremos, postrémonos, arrodillémonos ante el Señor. Es un llamado a su presencia, a adorarle. Pero luego dice, pero no pierdan esta invitación endureciendo sus corazones, porque eso los va a dejar fuera del reposo. Entonces hay un significado teológico de que el reposo es disfrutar de su presencia. Salmo 23 nos dice, el Señor mi pastor, nada me falta. Lo tengo cerca. Entonces, como lo tengo cerca y me dejo pastorear por él en lugares de pastos verdes no me alimenta, me hace descansar. Porque el alimento que mi alma necesita es el descanso. Y junto a aguas de reposo me conduce, porque tengo que caminar a la par del reposo. Porque el avance y el reposo para el creyente, para el pueblo de Dios, van juntos. No hay avance sin reposo. Por eso en Efesios primero nos sentamos con Dios y luego andamos.
Pero no hay reposo lejos de Dios, nos deja también claro la Biblia. En Apocalipsis 14:11, cuando habla del lago de fuego, dice: el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, y los que reciben su marca. En Deuteronomio 28:65, hablando de las maldiciones por la desobediencia, dice que serán dispersados a las naciones y en esas naciones no hallarán descanso ni habrá reposo. Y en Isaías 48:22 dice claramente: no hay paz para los malvados. Entonces, ¿en qué consiste este reposo para nosotros? Hermanos, para nosotros como pueblo del nuevo pacto, en primer lugar, es entender que ya dejamos de esforzarnos por obtener nuestra propia salvación y que tenemos que recordarnos de eso. Nuestra salvación la recibimos por gracia, no por obras, no por esfuerzo. Número dos, que nuestra tierra prometida es Cristo y ya estamos en él. Hemos enseñado mucho sobre en Cristo hemos sido bendecidos. Los que hemos creído entramos ya en ese reposo. O sea, hay una parte del reposo que ya tenemos por estar conectados a Cristo y hay otra parte del reposo que nos tenemos que esforzar para disfrutarlo. Segundo, Cristo ha derrotado a todos nuestros enemigos. Él derrotó al mundo, Él vino para destruir las obras del diablo, Él derrotó al pecado, Él derrotó la muerte, pero nos ha dejado participación en la batalla, pero nos ha dejado su armadura para darnos participación de su victoria, pero es una victoria ya ganada. Él ya dijo: consumado es. Número 4, tenemos ya la libertad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. El santuario ahora somos nosotros, la comunidad de la iglesia, somos el templo de Dios. Y por último, tenemos acceso a la presencia de Dios. Ese es uno de los temas que trata el autor de los Hebreos, que habla tanto del reposo, y entonces luego, siguiendo ese mismo tema teológico, como los judíos lo entendían, más adelante él dice: hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, acerquémonos. Es la misma invitación de esforcémonos por entrar a su reposo, es esforcémonos, acerquémonos y entremos a su presencia. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Entrar a su presencia y entrar a su reposo es lo mismo. ¿En qué consiste ese descanso? Es en descansar de nuestras obras. Todo está hecho en Dios. Y ahora trabajamos solamente para cumplir el llamado que Él tiene para nosotros aquí en la tierra, pero ya no para alcanzar la salvación ni para alcanzar algo que ya Él ya nos dio. Algo interesante en Isaías 46 que decía: la puerta oriental del atrio permanecerá cerrada durante los días laborales, pero se abrirá los sábados. Obviamente eso es un tema, un lenguaje profético, metafórico, poético, dando a entender que el acceso a la presencia de Dios es a través del reposo. Ahora, ¿cuál es el elemento principal para disfrutar del reposo? Yo creo que ya queda claro con todos los versos que hemos visto, pero es la fe, la confianza en Dios, hermanos. Tenemos un descanso y la fe es importante. Ya leímos Isaías 35, en arrepentimiento y fe y en reposo seremos salvos. Ya vimos Hebreos 3:19, también Hebreos 4:2, la importancia de la fe. Ahora, no es el tema el día de reposo, pero sí surge la duda: ¿deberíamos guardar un día de reposo? ¿Es un mandamiento? ¿Pecamos si no guardamos el día de reposo? Ha habido mucha tensión sobre este tema. En los primeros siglos, algunos de los padres de la iglesia dijeron que sí, otros decían que no, algunos dijeron que se debía guardar el sábado, otros decían que el domingo, otros decían que estaba completo en Cristo. Luego pasamos a la iglesia de la Edad Media y Tomás de Aquino escribe en su Suma Teológica: el mandamiento del sábado es un precepto moral en el sentido de ordenar al hombre apartar un cierto tiempo para dedicarlo a las cosas divinas. Lo interesante es que también Tomás de Aquino muestra que ese día no debía ser solo para las cosas divinas como la adoración a Dios, sino también para la ayuda al prójimo, que está conectado con la interpretación de Cristo. Él da a entender, es un poco difícil porque aun cuando se trata de pensar lo que Lutero y Calvino dicen, dan a entender como que cierto momento sí, como que cierto momento ya está cumplido en Cristo, entonces no es tan claro.
pero sí dan a entender que sí hay un mandamiento, pero no necesariamente un día. Quizá esto se aclara un poco en el tiempo de los puritanos de Inglaterra, y la Confesión de Westminster dice, así como la ley de la naturaleza, que en general una debida proporción del tiempo sea separada para la adoración a Dios, así también en su palabra, mediante un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todo ser humano en todos los tiempos, Dios ha establecido específicamente uno de cada 7 como un reposo para ser guardado santo para él. Sigue diciendo, desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, este día era el último día de la semana, pero desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, el mismo en que la Biblia se llama Día del Señor, el cual debe continuar hasta el fin del mundo como el sábado cristiano. Los puritanos ingleses creían que sí se debía guardar el sábado, el domingo. Ahora también los teólogos han seguido avanzando y vemos también cómo lo debían de guardar, que esto también se relaciona, también que viene como obviamente con todo el influjo de los padres de la iglesia y de Santo Tomás de Aquino. Ellos siguen diciendo, el sábado cristiano es no solo observar todo el santo día, reposo de las labores, palabras y pensamientos acerca de los empleos y tareas seculares, sino que también incluye ocuparse en el ejercicio de la oración pública y privada, así como en los deberes de necesidad y misericordia. Esto recordando cómo Jesús vivió el día de reposo, ayudando, ejerciendo misericordia con otros. Esto es importante también. Ahora, más actual, John Bonkin escribe, dado que el mandamiento del sábado no fue una regulación establecida en la creación, ni la intención de que toda la humanidad la guardara, y de hecho era parte de las formas y sombras del Antiguo Testamento usado para señalar a Cristo, es lógico que debería ser tratado como otros mandamientos del Antiguo Testamento. Estas normas e instituciones fueron dadas a Israel para enseñarles algo acerca de quién era Dios y cómo debían relacionarse con él. El mandato del sábado se le dio a Israel como una señal de su pacto con Dios, dado que ese pacto ahora ha pasado con la venida del nuevo pacto de Cristo. El mandamiento del sábado en sí mismo ha pasado ya que se ha cumplido en Cristo. En Cristo cada día es sábado. ¿Cómo es que cada día es el día de reposo? Los creyentes observan el sábado confiando en la obra salvadora del Señor Jesucristo. La mayoría de teólogos hoy creen que es recomendable guardar un día de reposo, pero que no es un pecado no guardarlo porque fue cumplido en Cristo, como este teólogo llamado John Bodkin y como otros que vamos a citar. Él dice, y él cita aquí a Calvino. Calvino desarrolla esta idea y comenta que el cristiano debe estar totalmente en reposo para que Dios pueda obrar en nosotros. Debemos ceder nuestra voluntad, resignar nuestro corazón, renunciar a nuestros deseos carnales. En resumen, descansar de todas las actividades de nuestra propia invención, teniendo a Dios obrando en nosotros para que podamos reposar en él. Entonces, reposar en Dios es también buscar constantemente confiar en Dios en todas las áreas. Donald Carson escribe que Jesucristo es el Señor del día de reposo, no solo es una afirmación mesiánica de grandes proporciones, sino que plantea la posibilidad de un cambio o reinterpretación del día de reposo en el futuro, precisamente de la manera que su superioridad profesada sobre el tiempo procede ciertas. O sea, básicamente, él está diciendo el día de reposo ya no es obligatorio guardarlo. Ahora, ¿en qué se basan la mayoría que creen que ya no es un mandamiento? Precisamente en estas palabras del apóstol Pablo en Colosenses 2, 16 y 17. Pablo dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias como la luna nueva ni los días de reposo. Porque estas reglas son sombras de la realidad que vendría y Cristo mismo es esa realidad. O sea, Cristo, el día de reposo era sombra del reposo que Cristo traería y ya Cristo es la realidad, entonces la sombra ya no es necesaria. Y aquí Tom Scheiner, otro famoso teólogo del Nuevo Testamento, dice, lo que Pablo dice aquí es extraordinario porque agrupa el día de reposo con las leyes alimenticias, festivales como la Pascua y lunas nuevas, y todos ellos constituyen sombras que anticipan la venida de Cristo. Dado que Cristo ya ha venido, la observancia del día de reposo ya no es un asunto de pecado o no pecado, el obedecerlo o no es obedecerlo, es lo que él trata de decir.
Ana Ávila escribe, el descanso y la productividad no se balancean. El descanso es un elemento crucial para la productividad personal. Si no descansas bien, no vas a trabajar bien. Si quieres cumplir con tus labores con excelencia, tienes que cuidar tu reposo, particularmente en un mundo donde la conexión permanente nos empuja a estar en modo trabajo todo el tiempo. De alguna manera, lo que vemos hoy es que hay un llamado, sí, que idealmente si guardamos un día es una buena práctica, es algo sabio, pero no es que sea pecado no hacerlo. Pero también todo este tema lo que busca es ayudarnos a darle luz a la importancia aún del descanso como la planificación de un buen dormir, por ejemplo. Scott Hubbard describe, el mundo y el diablo quieren que trabajemos aún mientras descansamos, pero Jesús quiere que descansemos aún mientras trabajamos. Me encanta cómo lo pone él. Es aquí, en este descansar y trabajar, saturados de Cristo, donde vivimos el día de reposo hoy. ¿Cómo cumplimos hoy el día de reposo? Podemos estar trabajando en las horas de trabajo con un descanso interno en Cristo y podemos ir a dormirnos sabiendo que el mundo no está sobre nuestros hombros, descansando, sobre nuestros hombros, descansando en Cristo. Tim Keller escribe, todos nosotros estamos obsesionados por el trabajo, bajo el trabajo, que necesita probarnos y salvarnos a nosotros mismos para obtener un sentido de valor e identidad. Pero si podemos experimentar el descanso del evangelio en nuestros corazones, si podemos liberarnos de la necesidad de ganar nuestra salvación a través de nuestro trabajo, tendremos una profunda reserva de refrigerio que continuamente nos rejuvenece, restaura nuestra perspectiva y renueva nuestra pasión. Hermanos, necesitamos descansar en que en Cristo todo está terminado y que nuestro valor depende de Él y no de lo que produzcamos ni de lo que generemos. Ana Ávila sigue diciendo, resistirnos al descanso suele ser todo lo contrario a la adoración. En lugar de tener los ojos puestos en el Dios que nos da descanso, confiamos en nuestros propios esfuerzos. En el fondo pensamos, si yo no estoy, las cosas no salen como deberían. Si yo no me quedo despierto, mi familia no comerá mañana. Si no atiendo esta necesidad, nadie más lo hará. Nuestra falta de sueño demuestra que nuestros corazones tampoco están descansando en Cristo. Demuestra que hemos fallado en buscar sabiduría para discernir cuándo es tiempo de trabajar y cuánto es tiempo de descansar. Y esta parte última es clave. Sabiduría es saber discernir cuándo es tiempo de trabajar y cuándo es tiempo de descansar. Tim Keller escribe, cualquiera que no pueda obedecer el mandato de Dios de observar el sábado, y estamos hablando de un sábado eterno, es un esclavo, incluso un esclavo autoimpuesto. Tu propio corazón o nuestra cultura materialista o una organización explotadora o todo lo anterior estará abusando de ti si no tienes la capacidad de ser disciplinado en tu práctica del descanso. El descanso es, por lo tanto, una declaración de nuestra libertad. Significa que no eres un esclavo ni a las expectativas de tu cultura, ni a las esperanzas de tu familia, ni a las demandas de tu escuela, de tu universidad, ni siquiera a tus propias inseguridades. Termino con este pasaje, Isaías 58, 13 y 14, dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable y lo honras, no siguiendo tus propios caminos, ni buscando tu propio placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor y te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, que es, te llevaré a esa vida eterna, esa vida celestial y te saciaré con la herencia que prometí. ¿Cuál era la herencia prometida? Reposo, un lugar de reposo, porque la boca del Señor ha hablado. Hermanos, el reposo nos enseña la importancia de establecer un estilo de vida rítmico que promueve el florecimiento humano. Hay que trabajar, sí, pero descansando en Dios, pero también tenemos que descansar sabiendo que Dios tiene cuidado de todo. Como preguntas de reflexión, ¿cómo calificas la demostración de tu fe en cuanto a confiar en Dios cuando es tiempo de descansar? ¿Confías en Él? Aunque no hayas terminado los pendientes, dices, mi vida está en control de Dios. Dios me manda a descansar, iré a descansar. ¿Notas cuán importante es el descanso? De manera que Dios lo incluyó dentro de los 10 mandamientos y dio ejemplo al inicio de la creación.
¿Te llama la atención que la vida floreciente a la que Dios nos llama incluye tanto la humildad como la misericordia, como el amor, pero también el descanso? O sea, a veces le damos mucha importancia al amor, a la misericordia, pero le damos poca importancia al descanso. Pero en los 10 mandamientos se le da la misma importancia a todos. Y en el llamado a la vida floreciente y en las lecciones de sabiduría se le da la misma importancia al descanso. Eso es algo interesante. Vemos el descanso en la creación, el descanso como mandamiento y el descanso cumplido en Cristo para vivirlo hoy. Vives con la convicción de que Dios es soberano y de que Él está en control de aquello que te preocupa, que te causa temores, que te causa ansiedad o que no te deja dormir bien. Si no es así, busca llevar tu corazón a descansar en Dios por medio de la fe. Señor, te damos gracias por el llamado que tú nos haces en tu palabra a descansar, a cuidar nuestro reposo. Señor, queremos obedecer el llamado del autor a los hebreos a esforzarnos por entrar en tu reposo, por vivir, Señor, en ese equilibrio entre trabajo y descanso, donde trabajemos descansando en ti y donde descansemos sabiendo que tú siempre estás obrando en nosotros. Señor, que nuestra fe crezca y que podamos confiar en que tú tienes control de nuestra vida, en que nuestra vida, nuestro futuro, nuestro bienestar no depende de la obra de nuestras manos, depende de ti. Tú nos sostienes con tu bondad, tu gracia se derrama siempre sobre nosotros. Y es en tu gracia en que hacemos lo que nos has llamado a hacer. Y también es en tu gracia en la que aprovechamos los tiempos que tú nos concedes para descansar. Señor, permítenos vivir ese constante, ese eterno, ese permanente día de reposo que tenemos en ti y que tú creaste para nosotros. No nos hiciste para el día de reposo, hiciste el día de reposo para nosotros. Que podamos, Señor, disfrutar no solamente de tu amor, sino también de tu descanso. Queremos dejarnos pastorear por ti y queremos ser llevados a pastos verdes en los cuales nos hagas descansar y queremos caminar siendo conducidos por ti junto a aguas de reposo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.